¿Qué es y de dónde viene la culpa? Es muy antigua y tiene un sentido de ser. Si uno mira así en el diccionario, bueno, es un sentimiento de remordimiento, pues si metiste la pata en algo, ¿no? No, si, no sé, una ofensa o real o imaginaria, y entonces sientes remordimiento y bueno, eso sería la culpa. Pero desde el punto de vista de la Biblia, es una convicción de la realidad de que uno no ha alcanzado el estándar de Dios a través de sus acciones egoístas. ¿Cuál es el estándar de Dios? Si nos tenemos que medir con el estándar de Dios, pues ¿cuál es el estándar de Dios? Proviene de la conciencia del código moral dado por Dios. Pero Dios no habla con nosotros, sino que viene a través de sus apóstoles, o sea, de seres humanos como tú y como yo, que entendemos lo que entendemos. Pero ¿qué significa esto? Si tú no alcanzas el estándar de Dios por tu egoísmo, entonces la culpa es indispensable para que tú puedas necesitar de la salvación. ¿Sí? Entonces yo necesito que me salve Dios. Siempre vamos a ser pecadores, siempre vamos a estar debajo del estándar. Por lo tanto, siempre somos culposos. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Sin culpa, es imposible reconocer que soy un pecador. Pero sin pecado, entonces, no hay necesidad de un Salvador. Para que haya la necesidad de que me salven, yo tengo que declararme pecador. Y entonces esta cosa del estándar de Dios, pues que lo tenga, no el que quiera, ¿no? Pero conmigo no tiene nada que ver. ¿Por qué nos sentimos culpables? La culpa genera un vínculo entre yo que no soy nada y necesito que tú me salves porque soy un pecador. Entonces, esto se estructura desde la noche de los tiempos, o sea, se estructura desde el inicio. Y cómo esto permea la cultura, porque todas las personas que van a conectar con Dios a la iglesia católica van desde ahí, desde yo soy menos, yo soy culpable, yo soy pecador. Entonces ahí la existencia de un Salvador adquiere un significado. Esto que está en la conciencia colectiva, que tiene un sentido de ser dentro de todas las normas de la iglesia, la cual respeto, cada quien cree lo que quiere creer, lo que elige creer, nos lleva a que en la vida cotidiana hagamos de lo mismo. O sea, si te grito, después me siento culpable. Si pienso en el novio que tuve en la prepa y me excito, me siento culpable. Y si voy al mercado, me quedé con 10 pesos de vuelto mal puesto, me siento pecador. O sea, traslado lo que es una puesta en la vida desde el punto de vista religioso a mi vida cotidiana. Entonces, yo soy culpable, pero tú también. Entonces, si nuestro modelo de amor romántico es que tú me haces feliz a mí y yo a ti, si tú no me haces feliz, tienes la culpa. Y soy culpable si yo no te hago feliz a ti. Y entonces empezamos a echarle la culpa a quien se deje. El gobierno tiene la culpa, el clima tiene la culpa, el SAT tiene la culpa, mi pareja tiene la culpa, mis padres tienen la culpa, mis hijos tienen las culpas, mis maestros tienen la culpa, mis vecinos tienen la culpa, el dinero tiene la culpa. Cargar con la culpa es pesado, entonces mejor la repartimos. ¿Por qué nos gusta culpar a otros? ¿Qué pasa con la culpa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué tiene de bueno andar echando de la culpa a todo el mundo? ¿Por qué en nuestra cultura permanentemente le estamos echando la culpa a lo que se deje? El tráfico. Llegué tarde por el tráfico, no fui por el tráfico, el tráfico me puso nerviosa y entonces llegué a casa de mal humor. Le voy a contar una anécdota muy triste. En esto de terapia familiar, me mandan de una escuela, me mandan a una pareja con un niñito de 5 años, golpeadísimo el niñito. Y vienen porque la escuela le dijo, si no van a terapia familiar, no viene su hijo a la escuela. O sea, no es porque querían, ¿no? O sea, condicionados. Entonces,
le digo al señor, porque el señor era el que le pegaba. Le digo al señor, ¿por qué le pega? Porque no hace las tareas. "Mm, y cuando le pega, ¿sí hace las tareas? No, porque llora y no sé qué, y no sé cuánto. Pero usted le sigue pegando. Sí. ¿Cómo? O sea, le pega para que haga las tareas, pero no hace las tareas, pero le sigue pegando. O sea, parece que esa estrategia no funciona, ¿no? Parece que no es la manera en que lograr que su hijo haga las tareas. Bueno, doctora, ¿y qué le voy a decir? Yo soy taxista y el tráfico nos pone muy nervioso a todos. Le digo, ¿cuáles todos? Pues a todo el mundo. Y le digo, pues no, yo conozco mucha gente que no. A usted lo pone nervioso. Y le digo, ok, entonces, a ver, hay algo que no entiendo. O sea, usted es taxista, entonces anda en el tráfico y como hay muchos autos en la calle, le quiebro el brazo a mi hijo. ¿Qué tiene que ver que haya muchos autos en la calle con que usted llegue a su casa y le quiebre el brazo a su hijo? Está bien, o sea, usted está estresado y cuando le quiebra el brazo a su hijo se le quita. No, claro que no. Y entonces, ¿para qué lo hace? Lo hace para que hagan las tareas, pero no funciona. Lo hace para quitarse el estrés, pero tampoco funciona. Entonces, ¿por qué le sigue pagando a la criatura? Este ejemplo es el tamaño que tiene esto de echarle la culpa a lo que sea. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a todos nos queda tan fácil echarle la culpa a algo? Cuando le echan la culpa a algo, ¿qué se siente? Todos le echamos la culpa a quien se deje porque sentimos alivio. ¿De qué? De ser responsables, de hacernos responsables del resultado de nuestra conducta. La conducta tiene consecuencias, pero si otro determina nuestra conducta, entonces las consecuencias son del otro, no mías. ¿Qué sucede cuando culpamos a otros? La impotencia, o sea, el quedarme sin el poder de poder resolver cualquier problema. ¿Cómo se resuelve esto? Re fácil. Agregas recursos, agregas habilidades, agregas herramientas, resuelves tus problemas y no tirárselo a quien otro no se deje. Entonces, se disuelve el problema. ¿Por qué? Porque entonces no toco la impotencia. No necesito ser irresponsable. Entonces tengo el poder de resolver el problema. Voy en el tráfico, se para y yo voy a una cita, tengo que llegar muy puntual y entonces, ¿qué va a pasar? Me empiezo a poner nerviosa y entonces le tiro la lámina voy por el carril del autobús, llego 20 minutos tarde, culpa del tráfico. En ese caso, ¿dónde está mi poder, el poder de mi bienestar? ¿Dónde está? ¿Aquí o allá? Allá. ¿Y quién se lo regaló? Yo. ¿Para qué? Para sentir ese alivio. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque ahí ya, tú te sientes mal y quedas mal con las personas, o sea, todo mal. En el momento que empiezo a poner nerviosa, digo, a ver, yo me siento mal. El problema es mío. Lo tengo que resolver yo. Voy a llamar por teléfono. O me esperan o reagendo. O sea, no es difícil dejar de echarle la culpa a algo. Es simplemente decir, este problema es mío, yo lo voy a resolver. A veces no tenemos los recursos. Ok, bueno, entonces lo que hay que hacer es ponerle recursos. Porque entonces en cada problemática que se me presente, entonces yo voy a decir, esto se resuelve de esta manera. No le echo la culpa a nadie, ni me echo la culpa a mí, ni nada. ¿Qué me impide dejar la culpa? Desde el punto de vista de la evolución de tu camino como ser humano y desde la teoría gestáltica, hay 3 emociones que van a entorpecer tu camino. Me gusta decir SIF, C-I-B, culpa, inadecuación y vergüenza. La inadecuación se vive generalmente a través de miedos. Si tengo culpa, no, mira, no voy allí porque me voy a sentir culpable, porque tendría yo que hoy cuidar a los niños o qué sé yo, o estudiar o no sé, cualquier cosa. Entonces, no voy. Inadecuación. Es que tengo miedo de no
conocer la gente, es que me da miedo hablar y que no les importe, me da miedo estar en una situación ridícula, es que no sé cómo vestirme, es que no sé, me paralizo. La vergüenza. No, es que a mí me da vergüenza esto y lo otro y lo demás allá, entonces mejor no lo hago. Mira, las tres cosas lo que logran es que dejes de hacer. Las tres emociones son paralizantes. Cuando las personas asumen que tienen culpa o que tienen vergüenzas o que tienen miedos de distintas clases, es como si estuviesen pataleando, pero en arenas movedizas. ¿Cómo me hago consciente de la culpa? Responsabilidad es que tú estás a cargo de las consecuencias de tu conducta. En la corteza prefrontal, acá en los lóbulos prefrontales, tenemos las funciones de control de la conducta, que son esencialmente tres. La primera se llama tolerancia a la frustración, pero ¿cómo se mide la tolerancia a la frustración? A través del nivel de impulsividad. Cuanto más impulsivo soy, menos tolerante soy. Entonces, esa primera función es, eres reactivo y reaccionas sin ningún filtro a lo que sea, esa función no está funcionando. Segunda función se llama función de anticipación. ¿Qué anticipas? Anticipas el resultado de tu conducta. Si voy a hacer esto, entonces no estudio y voy al examen, voy a sacar 0, ¿no? Y si estudio, pues voy a sacar otra nota. O sea, vincular lo que hago con el resultado es la segunda función de control de la conducta. La tercera función se llama reconexión emocional. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya lo hiciste, ya metiste la pata, bueno, algo tienes que sentir, o culpa, o remordimiento, o arrepentimiento, o lo que sea, pero tienes que sentir algo. Estas tres funciones te permiten vivir en la sociedad. El problema de estas tres funciones aquí es que no hay pastillas, porque no son químicos, son funciones. Entonces, si no desarrollas esas funciones, está muy difícil que después de los 30 años las pueda desarrollar. ¿La culpa es buena o mala? Tenemos en el pensamiento binario de nuestra cultura nada más dos opciones siempre. Mientras tengamos dos opciones, entonces tenemos que decir si la culpa es buena o mala. Así aprendimos la culpa, así aprendimos a ser irresponsables, así permanecemos siendo hijos esperando que alguien nos salve. Nos co-construimos dentro de la culpa. Por eso es que nos resulta tan natural sentir culpa o echarle la culpa a otra cosa. Entonces, si te sientes, no sé, si estás triste, abraza la tristeza. ¿Cuál es la función de la tristeza en la vida? La introspección. Es parar la máquina, ve para adentro, estás contigo, resuelves lo que hay que resolver, escuchas la información que esa tristeza te tiene que dar de ti, la digieres, tomas decisiones, midiendo las consecuencias. O sea, siempre hay algo que se puede hacer para hacernos responsables de las consecuencias. Entonces, así como escuchamos la tristeza, o escuchamos la ira, o escuchamos el dolor, o escuchamos el miedo, entonces, ¿qué hacemos con ello? Bueno, lo mismo es con la culpa. Sientes culpa, ve para adentro. ¿Para qué te sirve sentir culpa? Ah, porque me alivia. Ah, bueno. ¿Te gusta el precio que estás pagando? ¿Te gusta el precio que toda esta gente que te mira culposo diga, ay, pobrecito, no, nunca va a salir adelante, tiene culpa? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque cada ser humano tiene un camino de evolución específico. Sagrado. ¿Qué quiere decir sagrado? Lo que no se puede cambiar. Cada uno tiene el suyo. El tuyo es vivir en la culpa. Algo tendrás que aprenderle a ese estado de ánimo. Si estás consciente que culpa, inadecuación o miedos y vergüenza van a paralizar tu desarrollo y lo eliges, y como por qué tú no vas a tener derecho a hacer tu vida como se te dé tu gana. ¿Y quién puede decirte que no debe de ser? Muchas veces en la clínica esto pasa muy seguido.
Linda, yo me siento así, estoy muy confundida porque... y le digo, ¿cuál es la confusión? No, porque estoy sintiendo esto, esto y lo otro. Sientes eso, pero ¿cuál es la confusión? No, bueno, que no debería de sentir eso. Ah, o sea, la confusión no está acá adentro. Entonces, tú acá sabes bien lo que sientes, te es nutritivo, te es inspirador, a ti te sirve, te es útil para tu camino, pero como la cultura dice que tú no debes de sentir eso que sientes, entonces te confundes. ¿Por qué? Porque estás pecando, no eres obediente a la jerarquía, que ni siquiera sabemos por qué nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables porque no obedecemos a la cultura. ¿Quién es la cultura? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿De dónde vienen nuestras creencias? Voy a leer una cosa que dijo Pablo de Tarso en el siglo I después de Cristo. Y dijo lo siguiente: es necesario superar los deseos de la carne. ¿Cómo qué? Como la ira, el egoísmo y el sexo fuera del matrimonio, para poder heredar el reino de Dios. A ver, ¿cuánta gente hoy sigue pensando esto? Que para poder heredar el reino de Dios tiene que dejar la ira, el egoísmo, el sexo, etc. Siglo I. Y hoy se sigue pensando. Pero nos sentimos, creemos que así es la vida. Todo cambia, pero las creencias cambian más despacito. Estamos co-construidos en esta clase de creencias que no tienen ningún sentido lógico. ¿Cómo dejo de sentir culpa? Yo creo que en el momento en que ponemos en la conciencia que la culpa, el miedo y la vergüenza son los tres grandes factores que interrumpen nuestra evolución, nuestro crecimiento, y tomamos conciencia que lo único que necesitamos para salir de ese pantano es ponerle más recursos y habilidades a nuestra vida, realmente es una decisión bastante sencilla salir de ahí. Y el sentir culpa es la información que necesita nuestro consciente de que todo esto que hablamos, tenemos aquí en el inconsciente, la amígdala, pues. Entonces, comprendernos y saber que esto tiene salida. Agregar recursos y habilidades para resolver cada problema que tienes en tu vida, de tal manera hacerte responsable de tu bienestar, no echarle la culpa a nadie, ni tener culpa. Y la culpa lo que hace es avisarte de que no estás en congruencia, que lo que piensas no es igual a lo que sientes y no es igual a lo que haces. Ahí aparece la culpa. ¿Por qué? Porque estás pensando de una manera, no, yo sí quiero sexualidad exclusiva y después voy y tengo ahí relaciones extraconyugales, ¿no? Entonces, si pensamos, sentimos y actuamos congruentemente, haciéndonos de recursos y habilidades y herramientas para resolver cada problema en nuestra vida, a nuestra manera de entender que es mi bienestar, me estoy haciendo responsable de mi bienestar. Cuando yo me hago responsable de mi bienestar, ¿qué tengo para darte a ti y al universo? Bienestar. Ok, entonces, si yo lo cultivo en mí, eso es lo que tengo para dar. Y por eso hicimos este largo camino, para poder comprendernos que la culpa sale de siglos de matanza por pensar distinto. ¿Cómo no vas a preferir ser culpable? Si no te matan, me van a rechazar, me van a sacar de la familia, pero si podemos comprendernos y saber que la culpa nos sirve para avisarnos que tenemos el derecho de trascenderla, y eso es evolutivo, ya está.